Hola, bienvenidos a la segunda temporada del podcast del Poeta Vampiro. Mi nombre es Eddie Fuentes, quien los saluda desde la Ciudad de México. En episodios pasados ya exploramos los inicios de la poesía y algunos de los géneros. Hablamos del periodo clásico y de la época medieval. Hoy desentrañaremos los misterios y la belleza de la obra más importante de uno de los poetas más grandes de todos los tiempos, Dante Alighieri. Así que prepárense para embarcarse en un viaje a través del infierno, el purgatorio, el paraíso, en compañía de uno de los poetas más influyentes de la historia. Acompáñenme a explorar la vida y la obra de uno de los poetas más apasionados y emotivos que hayan existido. Estoy seguro que se van a enamorar tanto de Dante Alighieri como yo. Dante Alighieri es uno de los poetas más influyentes y famosos en la literatura occidental. Nacido en Florencia, Italia, en 1265, Dante vivió en una época de gran agitación política y renacimiento artístico. Su obra, especialmente el poema épico La Divina Comedia, ha tenido un impacto duradero en la literatura, en el arte y en la cultura. Dante nació en Florencia en una familia noble. Se formó en los mejores colegios de su época y rápidamente destacó por su inteligencia y sus habilidades literarias. Durante su juventud, Dante se enamoró de una mujer llamada Beatriz Portinari, que se convirtió en su musa y su fuente de inspiración a lo largo de su vida. En su vida adulta, Dante se involucró en la política de la época, convirtiéndose en un defensor de la independencia y de la unidad de Italia. Sin embargo, su lucha política le costó caro. Fue exiliado de Florencia y murió en el exilio en Ravenna en 1321. Su obra más famosa, La Divina Comedia, es un poema épico que cuenta la historia del viaje del autor a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. Esta obra es considerada una de las más grandes de la literatura mundial y ha tenido un impacto duradero en la cultura y el pensamiento occidental. Como político, Dante estaba muy interesado en la unificación de Italia y la creación de una república italiana. Escribió un tratado político llamado Monarquía, en el que afirmaba que el poder del emperador y del papa debían ser separados y que la autoridad secular debía tener presencia sobre la autoridad religiosa. En cuanto a su filosofía, Dante creía en la importancia de la razón y de la fe en la búsqueda de la verdad. Se interesó en la filosofía aristotélica y las enseñanzas de Santo Tomás de Aquino. Dante también creía en la idea de la justicia divina y en la existencia del libre albedrío. En este fragmento, Dante se encuentra en la mitad del camino de su vida y se encuentra perdido en una selva oscura, lo que simboliza el alejamiento de Dios y la confusión que siente el autor. Es un extracto de la Divina Comedia, donde describe el viaje que emprende el autor a través del infierno, el purgatorio y del paraíso. Y dice así: a mitad del camino de la vida me encontré en una selva oscura, porque la senda verdadera estaba perdida. Ah, qué difícil decir que era esa selva salvaje, densa y oscura, que me sumerge en el miedo al recordarla. En este poema, la selva representa el caos y la perdición, y Dante necesita encontrar la senda verdadera para salir de esa oscuridad. A lo largo del poema, el autor va encontrando personajes que guían su camino, que le enseñan lecciones sobre la vida y la muerte. Dante tuvo una vida amorosa muy interesante. Se enamoró profundamente de una mujer llamada Beatriz Portinari, que conoció cuando tenía 9 años. Beatriz se convirtió en su musa e inspiración a lo largo de su vida, aunque nunca tuvieron algo juntos. En su obra La Vita Nuova, Dante escribió sobre el amor por Beatriz
y cómo ella había sido una influencia importante en su vida y su poesía. A pesar de que nunca estuvieron juntos, Dante la mantuvo en un pedestal y la admiró hasta el fin de sus días. Dante estaba profundamente enamorado de Beatriz. Sin embargo, se casó con una mujer llamada Gemma Donati, una noble florentina alrededor de 1285, y tuvieron al menos 3 hijos, Jacopo, Pietro y Antonia. Aunque se casó con Gemma, Dante siempre mantuvo a Beatriz en un lugar especial en su corazón y en su poesía, de hecho. Muchos de sus poemas se refieren a Beatriz y su amor por ella. Además de su trabajo como poeta y pensador, Dante se vio involucrado en política y luchó por la independencia y la unidad de Italia. Esta lucha política finalmente llevó a su exilio en Florencia, donde pasó gran parte de su vida adulta. Muchos de esos poemas estuvieron dedicados a su amada Beatriz. Uno de los más famosos es La Vita Nuova, que está compuesto de poemas y de prosa y cuenta la historia del amor de Dante por Beatriz. Este es un fragmento de uno de sus poemas más conocidos, Amor y el corazón. Amor, que en mi corazón habitas, entra aquí y haz lo tuyo, reinad como sois rey en mí, y en todo lo demás terminad, que haga en vuestra imagen cada cosa, solo para ver si algo queda que en nuestra imagen no haya sido hecho. En este poema, Dante se dirige a su amor, personificado como una fuerza divina que controla su corazón. Le pide que lo haga suyo y que reine en él como un rey, permitiéndole amar profundamente a Beatriz. Este poema muestra la devoción y el amor que Dante sentía por Beatriz y cómo su amor por ella estaba en el centro de su vida y de su poesía. El exilio de Dante fue un momento muy importante en su vida y en su carrera. En 1301 fue exiliado de Florencia debido a su papel en la lucha política de la época. Pasó el resto de su vida en el exilio, primero en Verona, luego en otras ciudades como Rávena y como Lunigiana. Durante su exilio, Dante escribió algunas de sus obras más importantes, incluyendo la Divina Comedia. También mantuvo correspondencia con amigos, con políticos, tratando de encontrar una manera de regresar a Florencia. Desafortunadamente, Dante nunca regresó a su hogar en Florencia antes de su muerte en 1321. Sin embargo, su legado literario y político perdura hasta el día de hoy. Dante murió en 1321 en Rávena, donde había pasado gran parte de su exilio. Aunque las circunstancias exactas de su muerte son inciertas, se cree que murió de malaria o de alguna infección relacionada con ella. Fue enterrado inicialmente en Rávena, pero su cuerpo fue trasladado a Florencia en 1396. Y bueno, no por nada, Dante Alighieri es uno de los personajes más importantes dentro de la literatura. No solamente fue un escritor, un poeta, también fue un militar, fue un político, fue un filósofo, fue un entusiasta de la iglesia y obviamente su obra principal, la Divina Comedia, pues trata de todo esto. Y vamos a ver un poco de lo que significa, de qué se trata la Divina Comedia. La Divina Comedia es la obra más famosa de Dante y una de las más influyentes en la literatura mundial. Es un poema épico en 3 partes que describe el viaje de Dante a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. ¿Ustedes sabían que esta obra se considera una de las más grandes de la literatura universal y que ha sido objeto de estudio y de admiración durante siglos y siglos y siglos? La Divina Comedia es una obra que combina la poesía, la filosofía, la teología
y es una reflexión profunda sobre la vida, sobre el amor, sobre la fe, sobre la muerte. Su influencia se extiende desde la literatura, la poesía, hasta la música, el arte y la cultura popular. La Divina Comedia está escrita en tercetos, que son estrofas de 3 versos que riman entre sí. La métrica de esta obra es el endecasílabo, que es un verso de 11 sílabas. Dante también utiliza ciertas técnicas literarias para crear efectos específicos. Por ejemplo, utiliza la aliteración para enfatizar ciertas palabras y el encabalgamiento para crear un efecto de fluidez en su poesía. Además, la Divina Comedia está escrita en italiano, no en latín, como muchas de las obras anteriores, y esto es importante porque ayudó a establecer el italiano como una lengua literaria y a democratizar la literatura, haciéndola accesible a un público mucho más amplio. La filosofía de la Divina Comedia es uno de los aspectos más interesantes y complejos. En la obra, Dante explora temas como la justicia divina, el libre albedrío, la teología, la moralidad. Uno de los temas más importantes es la idea que nuestras acciones tienen una consecuencia, tanto en la vida como en la próxima. Dante utiliza las diferentes secciones del poema, el infierno, el purgatorio, el paraíso, para representar las diferentes etapas del viaje espiritual humano, para reflexionar sobre los efectos de las decisiones que tomamos a lo largo del camino. En resumen, la Divina Comedia es una obra que no solamente es importante por su valor literario, sino también por su profundidad filosófica. Dante utiliza los diferentes círculos del infierno para representar las diferentes formas de pecado y muestra cómo cada una de estas formas conduce a un sufrimiento eterno. En el purgatorio, Dante muestra cómo el arrepentimiento y la penitencia pueden llevar a una purificación del alma, mientras que en el paraíso representa la perfección divina y la unión con Dios. En todo momento, Dante está explorando temas importantes como la justicia divina, la moralidad y el libre albedrío. Su viaje a través del infierno, del purgatorio y del paraíso es una exploración profunda de la condición humana y de lo que significa vivir una vida significativa y en armonía con Dios. En la obra, el infierno se divide en 9 círculos, cada uno representando un tipo diferente de pecado y de sufrimiento. Por ejemplo, en el limbo, que es el primer círculo, es para los que no están bautizados y los paganos virtuosos que no conocieron a Dios. Están destinados a vivir en la oscuridad eterna y en la pena de no conocer a Dios. En el segundo círculo, esto es para los lujuriosos, que son castigados por su falta de autocontrol y están destinados a ser arrastrados por el viento de una tormenta eterna. El tercer círculo es para los glotones, es para la gula, que son castigados por su falta de autocontrol, por su falta de moderación. Los glotones son obligados a acostarse en una lluvia fría y putrefacta. El cuarto círculo es para los avaros y los derrochadores, que son castigados por su amor al dinero y a la riqueza. Estos están condenados a empujar grandes pesos en direcciones opuestas. El quinto círculo es para los iracundos, para los perezosos, quienes son castigados por su falta de autodominio y de energía. Los iracundos flotan en un río de sangre, mientras que los perezosos son castigados por estar constantemente ocupados. El sexto círculo es para los herejes, que son castigados por su negación de la fe cristiana. Están encarcelados en tumbas ardientes. El séptimo círculo es para los violentos, que son castigados por su inclinación a la violencia. Se dividen en 3 subcírculos, para los violentos contra el prójimo, contra sí mismos y contra la naturaleza. El octavo círculo es para los fraudulentos, que son castigados por engañar y traicionar a los demás.
Se dividen en 10 subcírculos para aquellos que cometen varios tipos de fraude, como la hipocresía y la corrupción. En el 9º círculo, y el que es el último, es para los traidores, que son los condenados a la peor pena de todas. Se divide en 4 subcírculos, para los que han traicionado a sus seres queridos, a su patria, a sus huéspedes y a Dios. La teología en la Divina Comedia es uno de los aspectos más interesantes e importantes. Dante utiliza una obra para explorar temas como la justicia divina, el papel de Dios en el mundo y la relación entre la humanidad y lo divino. Algo que es particularmente interesante es la forma en que Dante representa a Dios a lo largo de todo el texto. En lugar de representarlo como una figura lejana e inalcanzable, lo describe como un ser amoroso y compasivo que tiene un plan para la humanidad. Dante también utiliza la obra para explorar la idea de la salvación y del camino hacia la unión con Dios. A lo largo de su viaje y a través del infierno, el purgatorio y el paraíso, Dante aprende lecciones importantes sobre la redención y la purificación del alma. En resumen, la Divina Comedia es una obra que no solo es importante por su valor literario, sino también por su profundidad teológica. El purgatorio es la segunda parte de la Divina Comedia y representa el lugar en donde las almas purgan sus pecados antes de alcanzar el paraíso. A diferencia del infierno, donde los pecadores son condenados a sufrir eternamente, el purgatorio es un lugar de purificación y de esperanza. El purgatorio está dividido en 7 círculos, cada uno representando un tipo diferente de pecado y de sufrimiento. Dante utiliza estos círculos para mostrar cómo cada alma debe enfrentar y purgar sus propios pecados antes de poder avanzar hacia la unión con Dios. En cada círculo del purgatorio, Dante encuentra personajes que representan diferentes virtudes y lecciones importantes sobre la vida y sobre la fe. A medida que avanza a través de los círculos, Dante va purificando su propia alma y preparándose para la unión con lo divino. En resumen, el purgatorio es una parte importante de la Divina Comedia que representa el lugar donde las almas pueden purificar sus pecados y prepararse para la unión con Dios. El paraíso es la tercera y última parte de la Divina Comedia y esta representa el cielo y la unión con Dios, a diferencia del infierno y el purgatorio, que están centrados en el sufrimiento y en la purificación. El paraíso representa la perfección divina y la unión con lo divino. En el paraíso Dante se encuentra con diferentes personajes que representan las virtudes y los valores cristianos y se sumerge en la contemplación de Dios. En lugar de estar dividido en círculos como en el infierno o el purgatorio, el paraíso tiene una estructura más abstracta y más mística, representando la perfección divina. La Divina Comedia está profundamente influenciada por la religión cristiana y presenta una serie de valores cristianos a lo largo del poema. Uno de los temas más importantes es el papel de la fe y la gracia divina en la vida de los seres humanos. Dante muestra cómo la fe y la gracia son necesarias para la salvación y la unión con Dios, y cómo el rechazo de ellas puede conducir al sufrimiento eterno. Otro tema importante es la idea del amor divino. Dante muestra cómo el amor divino es la fuerza que impulsa todo el universo y cómo la falta de amor puede conducir al sufrimiento y a la desconexión de lo divino. El poema también presenta una serie de virtudes cristianas como la humildad, la caridad, el amor al prójimo. Dante muestra cómo estas virtudes son esenciales para la purificación del alma y la unión con Dios. En resumen, la Divina Comedia es una obra profundamente influenciada por los valores cristianos y presenta una visión de la vida y la muerte en términos teológicos y morales.
Y bueno, como en muchas de las obras, de las grandes obras, de las obras más importantes de la literatura universal, la Divina Comedia está llena de personajes interesantes y simbólicos que representan diferentes virtudes, vicios y lecciones importantes. El personaje principal es Dante Alighieri, quien viaja a través del infierno, el purgatorio, el paraíso. Y en lo largo de este viaje Dante se encuentra con una variedad de personajes, incluyendo algunos de los más famosos como Virgilio, su guía por el infierno y el purgatorio, y Beatriz, su musa, su guía espiritual, su guía celestial. En el infierno, Dante se encuentra con personajes como el poeta romano Virgilio, quien lo guía a través de la oscuridad y el sufrimiento del infierno, y el propio Satán, quien representa la desesperación y la separación de Dios. En el purgatorio, Dante se encuentra con personajes que representan diferentes virtudes y lecciones importantes, como San Pablo, quien representa la perseverancia y la dedicación a la fe, y Matilde, quien representa la pureza y la inocencia. Finalmente, en el paraíso, Dante se encuentra con personajes que representan la perfección divina y la unión con Dios, como la Virgen María y San Francisco de Asís. La Divina Comedia, pues obviamente está llena de personajes interesantes, muy simbólicos, que representan diferentes virtudes, vicios, lecciones importantes que Dante aprendió a lo largo de todo este viaje. Pero no solamente escribió la Divina Comedia. También escribió otros poemas, tratados tanto políticos como filosóficos, y pues vamos a ver rápidamente cada uno de ellos. Uno de los más importantes es la Vita Nuova. Este poema es una autobiografía poética en la que Dante escribe sobre su amor propio por Beatriz, su relación con ella y cómo ella lo inspiró a escribir la poesía. Otro de ellos es Convivio. Es un tratado y es una obra filosófica en la que Dante explora temas como la filosofía, la ética, la política. En Monarquía, este tratado es un examen político en el que Dante argumenta que el poder del emperador y el poder del papa debían ser separados y que la autoridad secular debía tener procedencia sobre la autoridad religiosa. En el libro de Vulgari Eloquentia es un tratado en donde Dante discute la importancia del italiano como lengua literaria y argumenta que debería ser utilizado en lugar del latín. Y bueno, esto es algo de la vida y de la obra del gran Dante Alighieri. Yo espero que por medio de estos podcasts ustedes se interesen más en buscar mucho más de su obra, mucho más de su vida, de su biografía, porque en verdad es bastante interesante, y cómo todos los aspectos de su vida lo fueron llevando de la mano para hacer uno de los poemas más famosos de toda la historia, y como ya vimos, pues se sigue estudiando y se seguirá estudiando hasta no sé cuántos siglos más. Y bueno, pues ahora vamos a pasar con lo verdaderamente importante, que son las poesías. Y vamos a ver algunos fragmentos, no vamos a ver todos los poemas porque son realmente largos. Ustedes saben que la Divina Comedia pues es un poema gigantesco. En algún momento lo leeré, en algún momento haremos un especial acerca de la Divina Comedia. Vamos a leerla completa, pero pues no en este podcast no. Pero vamos a ver algunos extractos, algunos fragmentos, y pues con los más significativos y los más famosos del gran Dante Alighieri. Así es que escuchemos el primero. Este es un extracto de la Divina Comedia, que es obviamente el trabajo principal de Dante Alighieri, y dice así: Oh vosotros, los que habéis pasado por un gran dolor,
Vosotros que por la muerte de un amor deseado habéis sentido el aguijón del llanto y del dolor, yo vi una cosa tan extraña como para pensar que nunca antes había ocurrido. Vi que el aire se oscurecía de manera uniforme y temí que el torbellino estuviera alejado. Pero eran una multitud de almas que venían hacia nosotros. Cada alma era reconocible por el resplandor que la rodeaba, de manera que podíamos distinguir desde lejos. Pero cuando estuvieron de cerca lloré, porque no era posible reconocer a un amigo querido en medio de la multitud. Tantas eran las almas que nos llegaban. En este extracto de la Divina Comedia, Dante describe una visión que tiene en el infierno. Él ve a una multitud de almas que se acercan a él, cada una identificable por el aura que le rodea. Sin embargo, cuando las almas se acercan, él se da cuenta de que no puede distinguir a ningún amigo querido entre ellos. La visión representa la tristeza y la pérdida que enfrenta Dante en el infierno y la idea de que incluso en la muerte, las almas pueden sentirse perdidas y sin esperanza. Y esto es un ejemplo de la habilidad poética y la capacidad de Dante para transmitir emociones complejas y universales a través de su poesía. Comenzó entonces a hablar de Beatriz con aquellos caballeros que estaban allí presentes, y decía: hablaremos de una noble doncella que cuando esté presente nos llena de una suave maravilla. Y mientras hablaba, era posible que ella pasara por allí donde estaba él, y él viéndola, decía con gran humildad: aquí viene una cosa bendita. Y cuando ella se alejaba suspirando y se volvía hacia donde estaba sentado y miraba fijamente hacia ella, como si su alma hubiera salido de sus ojos y la hubiera seguido, y decía con gran dulzura: aquella cosa bendita ha pasado por aquí. Este extracto representa la devoción de Dante por Beatriz, su musa y su gran amor. En la Vita Nuova, Dante describe la intensidad y la pasión de su amor por Beatriz y cómo ella lo inspiró a escribir algunos de sus mejores poemas. Espero que este extracto les haya dado una pequeña idea de la poesía apasionada y emotiva de la Vita Nuova y de la devoción de Dante por su musa. El amor, que rápidamente tomó posesión de mi corazón, me llevó a una hermosa dama que estaba allí presente y que en su aspecto parecía un ángel del cielo. Ella me saludó y escuchó amablemente lo que dije, y vi en sus ojos la bondad más grande que un corazón humano pudiera contener. Después de eso, mi corazón se llenó de un gozo tan grande que no pude escribirlo en palabras, y supe que había encontrado lo que había estado buscando. Desde entonces no he dejado de adorar a esta dama, y le doy gracias a Dios por haberme permitido conocerla. Este extracto representa la devoción de Dante por su amada y cómo su amor lo llevó a encontrar la verdadera felicidad. Dante utiliza la figura de la amada para representar la perfección divina y la unión con Dios. Y este poema es un ejemplo de su habilidad para utilizar metáforas poéticas para comunicar ideas filosóficas y teológicas complejas. El siguiente se llama Yo soy el que ingresó a aquel lugar sombrío, y este poema es parte de la Divina Comedia, es una reflexión sobre el miedo y sobre la oscuridad. Y dice así: Yo soy el que ingresó a aquel sombrío lugar, el cual aquellos que lloran contemplan, mientras que el sol ya en su descenso nos dejó. Fue por una sombra equivocada que llegué. Detenerme en aquel lugar no era mi intención, sino seguir hacia el otro lado. Pero allí, donde terminaba el valle de las sombras, me encontré por mierte con la oscura selva que el camino verdadero había ocultado. A pesar del temor que me invadía, subí al fin la ladera en la que estaba el sol,
y vi cómo se estremecía el mundo ante mis ojos. Este es el comienzo de la Divina Comedia, donde Dante narra su viaje a través del infierno, el purgatorio y el paraíso. Este extracto representa la oscuridad y el miedo que Dante siente al ingresar por primera vez al infierno, y el comienzo de su viaje a través de un terreno desconocido y peligroso. Es un ejemplo de la habilidad de Dante para crear una atmósfera oscura y evocadora de su poesía, y de cómo utiliza la naturaleza y la geografía para representar ideas teológicas y filosóficas más profundas. El siguiente se llama La Reina del Cielo, y este poema es un homenaje a la Virgen María y su papel como protectora de la humanidad, y dice así: Salve, Reina de los cielos, la que has elegido a lo largo de todo el mundo el lugar más alto para tu trono, la que tu Hijo te ha concedido como recompensa. Desde allí tú gobernás en su nombre, con el poder y la gracia que Él te ha otorgado para todas las criaturas. Oh feliz la que desde su vientre llevó a Dios, y aún más feliz la que siempre lo ha tenido en su corazón, y que conduce al mundo entero hacia tu luz eterna. Este poema es un homenaje a la Virgen María, quien ocupa un lugar importante en la teología y en la religión católica. Dante utiliza la figura de la Virgen María para representar la perfección divina y la unión con Dios. Este poema es un ejemplo de su habilidad para utilizar las metáforas poéticas para comunicar ideas filosóficas y teológicas complejas. El siguiente se llama Nel mezzo del cammin di nostra vita, de Dante. Y este poema es el comienzo también de la Divina Comedia y representa a Dante en medio de su vida, perdido en una oscura selva. El poema comienza con una reflexión sobre la dificultad y la oscuridad de la vida y cómo la búsqueda de la verdad y la justicia puede ser un camino difícil y peligroso. Y dice así: En mitad del viaje de nuestra vida me encontré en una selva oscura, pues había perdido el camino recto. Qué difícil es encontrar cuán áspera, cuán salvaje y cuán intrincada era esta selva, que al pensarla renueva el miedo. Tan amarga es que la muerte es poco más, pero contaré lo que encontré allí, junto a otras cosas que recuerdo. Este poema también representa el comienzo del viaje de Dante a través del infierno, el purgatorio, el paraíso y la búsqueda de la verdad y la perfección divina que lo guía en su camino. El siguiente se llama El canto de Ulises y dice así: Ulises llegó a un triste fin, pues cruzó los límites permitidos para los mortales. Navegó los mares en busca de conocimiento, ignorando las advertencias de los dioses. Pero no encontró la sabiduría que buscaba. En lugar de eso, encontró la muerte en las fauces del monstruo marino que lo esperaba. Este extracto representa la historia de Ulises, quien es condenado en la Divina Comedia por haber desafiado los límites impuestos a los mortales en su búsqueda de conocimiento y sabiduría. Dante utiliza la figura de Ulises para representar la arrogancia y la curiosidad excesiva, para advertir sobre los peligros que enfrentan aquellos que buscan conocimiento más allá de sus límites como seres humanos. Y de esta manera, Dante nos advierte sobre estos peligros de la curiosidad, de la ambición excesivas, el destino final que espera a aquellos que buscan conocimiento más allá de los límites humanos. El siguiente se llama El canto de Francesca. Amor, que rápidamente tomó posesión de mi corazón,
Me lleva a una hermosa dama que estaba allí presente y que en su aspecto parecía un ángel del cielo. Ella me saludó y escuchó amablemente lo que dije, y vi en sus ojos la bondad más grande que un corazón humano pudiera contener. Después de eso mi corazón se llenó de un gozo tan grande que no puedo describirlo en palabras, y supe que había encontrado lo que había estado buscando. Desde entonces no he dejado de adorar a esta dama, y le doy gracias a Dios por haberme permitido conocerla. Este poema describe el trágico amor entre Francesca y Paolo, quienes se enamoran mientras leían juntos una historia de amor. A pesar de estar casada con el hermano de Paolo y el compromiso de él con otra mujer, Francesca y Paolo se rinden a su amor. Y bueno, este extracto representa cómo el amor puede llevar a la felicidad, pero también a la tragedia y el dolor. Es un ejemplo de la habilidad poética de Dante para transmitir emociones complejas y universales a través de su poesía. Espero que este extracto les haya dado una pequeña idea de la importancia de Francesca y de Paolo en la Divina Comedia y cómo Dante utilizó esta historia para explorar temas como el amor y la tragedia. El siguiente se llama El beso. Cuando besé aquellos dulces labios, mi alma se sintió elevada hasta el cielo y vi todas las estrellas brillando en torno a la luna que estaba en su cenit. Y en ese momento mi corazón se liberó de todas las preocupaciones del mundo, pues sabía que había encontrado la felicidad en aquel beso y en aquellos dulces labios. Desde entonces no he dejado de adorar y amar a la hermosa y dulce doncella que me dio aquel beso, y doy gracias a Dios por haberme permitido sentir la dicha más grande que un ser humano pueda experimentar. Este poema es un ejemplo de la poesía amorosa de Dante y representa la importancia del beso y del amor. Dante utiliza el beso para representar la unión perfecta entre dos amantes y cómo el amor puede llevar al éxtasis y a la felicidad. El siguiente se llama Il viso del riso de Dante y dice así: En aquel momento, ella se volvió hacia mí y me miró con una sonrisa en los labios, y su belleza me deslumbró y me emocionó hasta el punto que estuve días sin poder dormir. Fue en ese momento que supe que la amaba y que estaría dispuesto a hacer cualquier cosa por estar a su lado y protegerla de todo mal. Desde entonces no he dejado de amarla, y cada vez que la veo su belleza me deslumbra y su sonrisa me llena de felicidad y de amor. Este poema es otra muestra de la poesía amorosa de Dante y representa la importancia de la belleza y la sonrisa. Dante utiliza la figura de la amada para representar la perfección divina y la unión con Dios. Este poema es un ejemplo de cómo utilizó las metáforas poéticas para comunicar ideas filosóficas y teológicas complejas. Y bueno, espero que estas obras les hayan dado una pequeña idea sobre la habilidad poética de Dante Alighieri para transmitir todas estas emociones tan complejas, tan universales, a través de su poesía, de su vida, de todo lo que hizo. Les recomiendo de todo corazón que lean todas las obras de Dante Alighieri, que se sumerjan en su poesía, en su filosofía. La Divina Comedia obviamente es sin duda una de las obras más importantes de la literatura, pero también obviamente hay otras obras que son muy interesantes, muy significativas, que merecen ser leídas. Además, les recomiendo que exploren todas las enseñanzas filosóficas y teológicas de Dante Alighieri y cómo las utilizó para que su poesía se enriqueciera, se nutriera, para que pudiera transmitir todas estas emociones tan complejas
tan universales. Les agradezco muchísimo que hayan escuchado este podcast. Les agradezco muchísimo que hayan estado aquí. Les recuerdo mis redes sociales. En todas soy el Poeta Vampiro, excepto en Facebook, que me encuentran como Edifuentes Podcast. Y ahora en Instagram me encuentran como Edi-Fuentes-Poetry. Ahí los espero. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por haber escuchado este podcast completo. Nos estamos viendo para la próxima. Hasta luego.